Muchas gracias por venir. La presentación va a durar no mucho tiempo, aproximadamente menos de 20 minutos. Luego vamos a poder intercambiar experiencias, dificultades sobre el tema de la venganza, comprensiones. Y luego vamos a tener una tarta estupenda que nos ha regalado una de nuestras mejores cocineras, que es Concha, y vamos a disfrutar de una tarta deliciosa. ¿No? Eso. Ya que la venganza es un tema un poco amargo, lo terminamos con una tarta, ¿no? Bien, este estudio parte de una necesidad que yo sentí de que me parecía que nos faltaba por comprender algunas de las raíces de la venganza, que tiene que ver con el contexto histórico y social. Había habido trabajos y aportes, pero yo sentía que había algunas zonas oscuras en la comprensión profunda de este mecanismo de la cultura occidental, ¿sí? Entonces, cuando sentí que faltaban algunas cosas, algunas raíces de este tema, pues me puse a estudiar muy seriamente y, claro, entonces averigüé que mi ignorancia es muy grande, entonces me puse a estudiar más. Y a base de esos estudios y lecturas, pues salió este libro. Bien, el libro no resuelve todo lo que tiene que ver con la venganza, pero sí pone encima de la mesa todo lo que yo he encontrado que está relacionado con la venganza, que son todo el sistema de creencias, el sistema de valores, la historia, de dónde viene el tema, todo eso se pone encima de la mesa. Aunque alguno de esos temas podría profundizarse mucho más. De hecho, yo creo que si quisiera hacer un libro, un estudio profundo sobre la venganza, nos iríamos 800, 1000, 1500 páginas, porque tiene muchas ramificaciones. Por ejemplo, la venganza tiene que ver con el monoteísmo, y entonces hay que estudiar el monoteísmo. Y todo un estudio y toda una relación entre la venganza y el monoteísmo, pues eso lleva mucho rato. En el libro ese tema se estudia y hay cosas de esas, ¿no? Pero da para mucho. Cada una de estas raíces da para mucho. Por eso el libro resuelve algunas cosas, pero daría para mucho más. Bien, entonces, hablemos de las premisas y el contexto, ¿sí? Lo primero que tenemos que tener en cuenta para nosotros es, cuando estudiamos un fenómeno humano, nosotros no asumimos una naturaleza humana definida objetalmente, ya que el ser humano se transforma a sí mismo y transforma su entorno. Para nosotros la esencia del ser humano es su intención, que se desarrolla en un entorno histórico y social. Y esto es muy importante porque no podemos dar por asumido que la violencia es consustancial al ser humano, ni que la venganza, como ha defendido alguna gente, es una cosa natural en el ser humano. Para nosotros no es así. Es un fenómeno histórico y social, ¿sí? Y de hecho, por ejemplo, en los 3 millones de años del ser humano, si más o menos lo evaluamos así, hay historiadores y prehistoriadores que defienden que ha habido etapas pacíficas. Por ejemplo, hace unos 150.000 años, cuando el ser humano empezó a saber producir el fuego, no a conservarlo, sino a producirlo, ya no tenían que robar el fuego, ya no tenían que hacer guerras por el fuego. Se les apagaba el fuego y ellos mismos podían producirlo. Entonces, las tensiones que había a veces, que muchas veces las tensiones es porque tú tienes algo que yo necesito y no tengo, esas tensiones sobre el tema del fuego se eliminaron y hubo un periodo, según los prehistoriadores, desde el 150.000 hasta el 8.000 antes de Cristo, donde el tema bélico no estaba tan presente, ¿no? Entonces, ¿qué ocurrió hace unos 10.000 años? Se produjo un cambio de etapa muy importante. Las tribus nómadas aprendieron a pastorear los ganados y a cultivar las tierras asentándose en poblaciones. Aparecen las ciudades y
las funciones y especializaciones sociales. Eso trae por primera vez las jerarquías, los niveles sociales y la explotación del hombre por el hombre. Antes, en el tema tribal, todos hacen todo. Si hay que ir de caza, van los fuertes. Si hay que recolectar frutos de la naturaleza, va todo el mundo. Algunas funciones las hacen algunos, pero no hay una especialización. Y esto se ve muy bien en los enterramientos. En la época tribal todos están enterrados al mismo nivel. Y no hay enterramientos de gente rica ni gente pobre. Pero en esta época empieza a aparecer enterramientos con niveles. Hay ricos y pobres. Por lo tanto, eso significa que hay explotadores y explotados. No, porque hay gente que tiene cosas de oro, hay gente que tiene utensilios maravillosos que otros no tienen y se entierran con eso, ¿no? Y otro fenómeno muy importante que aparece ahí es que, no en el primer momento, pero al poco de aparecer los poblados, aparecen las murallas. En los primeros poblados no hay murallas, pero al poco tiempo aparecen las murallas, lo cual significa que hay un problema. Yo tengo aquí grano, yo tengo aquí ganado y tú vienes a... Y eso significa una guerra, eso significa matanzas, eso significa violencia, ¿no? Es en ese momento donde se instala el sustrato de creencias básico que ha llegado hasta nuestros días. Pero ese sustrato de creencias no es uniforme en todo el planeta, sino que en cada gran área cultural se colocan bases diferentes, dando lugar a los tres grandes focos de civilización, que son la China, la India y Occidente. En nuestra zona esto ocurrió en lo que se llama el creciente fértil, que es toda la zona desde Palestina, Líbano, Siria, el Kurdistán, Turquía, la Alta Mesopotamia. De ahí, del creciente fértil, luego deriva la primera gran civilización, que es Mesopotamia, y Egipto. Esos son los dos pilares de la cultura occidental. No Grecia, como se defiende muy habitualmente. Grecia, todo lo que lo saca de Egipto y de Mesopotamia. Y en muy pocas cosas es original, ¿no? Bien. Otra cosa que nos parece con el tema de la venganza, una vez hecho este repaso histórico, es que nos da la sensación de que los momentos fuertemente vengativos de la historia ya han pasado. Pero se nos olvida que, por ejemplo, la guerra de los Balcanes fue hace muy poco, y la guerra de los Balcanes tiene un muy fuerte comportamiento vengativo, ¿sí? Y también vamos a observar en las próximas décadas, si los partidos políticos irracionalistas que están cogiendo fuerza llegan al poder, vamos a ver cómo utilizan el mecanismo de la venganza para aventar problemas. Así que esto no está ni mucho menos superado. La venganza se ha domesticado desde Hammurabi, convirtiéndolo en justicia, con la institucionalización del sistema de leyes y de mecanismos, organismos. Ahora nos parece muy bruto cuando alguien dice venganza, pero cuando dice justicia, bueno, eso ya sí, eso se puede, pero en el fondo es el mismo mecanismo. Y una cosa muy importante es ver que nuestros problemas de relación, muchos de nuestros problemas de relación, está afectado por el tema de la venganza, ¿sí? Cuando tenemos una tensión en la relación y eso deriva hacia la ruptura de alguien con el que tenía una amistad o un familiar o un vecino y eso se rompe, ahí hay una situación mental de venganza. Porque la ruptura es una penalización al otro. Yo antes tenía una relación con él, me ha hecho tal, pues ya no le hablo más. Y eso mentalmente es una penalización, no se merece mi relación. Y esto es un tema de venganza, mentalmente. Es el mismo mecanismo en chiquito, ¿sí? El tema de fondo es que la cultura occidental, además, no tiene mecanismos para superar la venganza. Y esto es un tema muy serio, ¿sí? Si estudiamos diferentes reacciones en otras culturas del planeta, vemos que hay otras alternativas, pero en Occidente no hay alternativas a la venganza, ¿sí? Por ejemplo, ¿dónde han surgido los líderes mundiales de la no violencia? No han surgido en la cultura occidental, han surgido en otras raíces culturales.
En Occidente ha surgido Tolstoy, pero Tolstoy no irrumpe en un movimiento social, simplemente expresa en sus libros, pero no lidera un movimiento social. Los líderes de movimientos sociales irrumpen en otras áreas culturales. O sea, en otras áreas culturales entienden de no violencia. Aquí no se entiende de no violencia, exceptuando un pequeño grupo de gente muy rara, ¿no? Otro tema también es, por ejemplo, que en otras áreas culturales ha habido procesos de reconciliación después de graves conflictos. En África ha habido procesos de reconciliación muy serios, donde ha participado en varios de ellos gran parte de la población. El Estado ha participado en eso, se han puesto fondos, se han puesto organismos y toda la población ha participado en procesos de reconciliación con mucha verdad, alentando y la gente sacando las verdades de lo que pasó. Eso nunca ha pasado en Occidente. Y si siguen las cosas así, es muy difícil que pase. ¿Qué está indicando eso? Está indicando que no sabemos reconciliarnos. De hecho, si vamos a nuestra experiencia personal, cuando he tenido un problema de relación, me cuesta bastante, ¿eh? Nos cuesta bastante muchas veces las tensiones, y conocemos gente que permanece en sus tensiones, familiares que llevan 30 años sin hablarse, vecinos que están toda la vida puteándose el uno al otro, tensiones entre nuestras relaciones que no se superan. Eso es un problema de reconciliación. Eso es una dificultad de reconciliación, ¿no? Bien, en este libro se defiende otra cosa muy importante, es que ni las religiones, ni las grandes revoluciones sociales como la Revolución Francesa o la Revolución Soviética no han avanzado ni han aportado nada sobre este tema. No han superado este tema, no han profundizado en este tema y han utilizado el mecanismo de la venganza como la cosa más normal del mundo. Tanto en la Revolución Soviética, en la Revolución Francesa, en la religión cristiana, está el mecanismo de la venganza al corriente, es habitual, ¿no? Bien, entonces, nosotros en este libro defiendo la cosa de que el contexto de creencias está decidiendo el comportamiento, ¿sí? ¿Y cuáles esas creencias cuáles son? La creencia fundamental es qué significa para nosotros la vida, o sea, qué significa para nosotros la muerte. Esa es la creencia fundamental, digamos, esa es, digamos, la raíz de las creencias, de ahí sale todo lo demás. Es cierto que esta creencia se mueve a lo largo de la historia, pero encontramos dos raíces principales. Una es en Mesopotamia, en la que solo eran inmortales los dioses, porque Gilgamesh, que es el gran mito, no consigue encontrar la inmortalidad. Solo eran inmortales los dioses. Los pobres humanos se dedicaban a trabajar y a salir adelante como buenamente podían, porque no eran inmortales. Eso tiene muchas consecuencias, ¿sí? Lo otro es Egipto. Allí sí se creían inmortales los faraones y luego con el paso de los milenios, ahí pasa una cosa muy curiosa, la inmortalidad se democratiza. En la primera etapa solo eran inmortales el faraón, luego llega el primer periodo intermedio donde hay crisis y caos, luego se restablece el imperio, todo vuelve a funcionar, pero ahora ya no solo es inmortal el faraón, ahora es inmortal el faraón, los sacerdotes y la clase alta, porque en sus sarcófagos está el libro de los muertos. Y así otros 1000 años. Luego llega otro periodo intermedio con gran crisis, caos social, ¿sí?, hasta que se restablece el orden, ¿sí? Y ahora en los sarcófagos está, en el de los ricos, en el de los pobres y en todos, está el libro de los muertos grabado. Luego ahora son inmortales todos, ¿no? Esa democratización de la inmortalidad es un proceso de 3000 años, interesante, pero para ellos la inmortalidad tenía que ver con la resurrección de los cuerpos, por eso se conservaban los cuerpos. No es el mismo mecanismo que en la India, que se creen inmortales por el tema de la resurrección una y otra vez. La reencarnación, no la resurrección, perdón. La reencarnación una y otra vez, ¿no? Aquí se creen inmortales porque van a volver al cuerpo y van a resucitar. Esa línea luego la hereda el cristianismo. Estas dos líneas, la de Mesopotamia y la egipta, se entremezclan y sufren diferentes momentos de elevación a lo largo de la historia, y hubo momentos más espirituales y otros más materialistas, ¿sí?
Pero en este tema está una relación directa, es que en todos los dioses y en todos los mitos, tanto de Mesopotamia como de Egipto, como en la Grecia, como en la Roma, como en los mitos escandinavos, los mitos germanos, por supuesto en la Iglesia Católica, en el Islam, ahí en los dioses está la venganza. Todos tienen un mecanismo de venganza. El dios de Yahvé se venga. El dios de los cristianos se venga. El dios del Islam se venga. Desde luego los dioses griegos y romanos. En Egipto hay venganza. En Mesopotamia hay venganza. En los dioses escandinavos hay venganza. ¿Sí? Pero si sondeamos las mitologías hindús, ahí no está fácil encontrar venganza entre los dioses hindús. Sin embargo, aquí eso está en primer plano. No se entiende el dios de los judíos sin el mecanismo de la venganza. El dios de los judíos se venga contra cualquier judío que ose adorar a un ídolo que no sea él mismo, porque tiene el mecanismo de los celos en la misma raíz del dios, ¿no? Bien, eso da mucho que pensar, ¿eh? Un dios celoso que no permite otro tema más que él mismo. Ahí está la raíz del monoteísmo. Por lo tanto, así se justifica la venganza. Y entonces, claro, si el dios es vengativo, aquí hay mano ancha para todo el mundo. Bien. Entonces, tenemos todo esto de los mitos, tenemos toda la otra gran impulso de Occidente, es la fuerza que se ha puesto en Occidente más que en otros lugares al desarrollo material. Nosotros creemos en Occidente que el desarrollo material nos hace felices y, otra cosa muy importante, nos hace superiores al otro. Tener una tecnología superior al otro nos hace vencer sobre el otro. De hecho, sí ha funcionado. Si hoy por hoy Occidente es, digamos, la parte más avanzada del planeta, desde el punto de vista material, es porque materialmente lo ha conseguido. Por ejemplo, Occidente consiguió conquistar la India, China y todo lo demás gracias a la tecnología militar. Sin esa tecnología militar eso no hubiese pasado. Gracias a la artillería en concreto, la artillería fue que los ingleses conquistaron la India. Sin artillería no hubiesen podido. Entonces, claro, aquí se cree que gracias al desarrollo material tenemos éxito. Y el éxito siempre es un éxito sobre otros. No es un éxito para mí mismo. No, es un éxito sobre otros. ¿Y para qué? Para cogerles sus cosas, para explotarles sus cosas, para dominarles y subyugarles sus cosas, ¿no? Esa es una fuerte línea en Occidente, que en India no la tienen así. En China la tienen también, pero no tan fuerte como en Occidente, ¿sí? Eso tiene mucho que ver con la venganza. Porque eso hace que el ser humano occidental sea más superficial, más materialista, ¿sí? Eso envenena mucho la atmósfera social, porque si es competitivo con aquel, también soy competitivo con este. La competitividad se mete en todas partes. Y la competitividad es un veneno que no me deja confiar en el otro y que me rompe cierta visión espiritual de la vida. ¿Cómo voy a tener una visión espiritual de la vida si lo que quiero es vencer a este? No puede ser. No entran en el mismo plato. No casan bien, ¿no? La competitividad con una visión espiritual de la vida. Pero esto nos crea también un problema de la imagen. Y este es un tema difícil, la imagen. Porque claro, yo soy de una religión católica, que tengo que creer en Dios y que tengo que dar una imagen de que soy espiritual, pero en realidad lo que quiero es, soy materialista detrás y lo que quiero es vencer al otro. Pero mi imagen es de que yo tengo unas creencias. Bueno, eso está todo el rato funcionando. Uno da una imagen y detrás hay unos intereses que no se dicen. En eso los occidentales somos unos maestros. Siempre que nos hemos acercado a una cultura para llevarles la civilización y para llevarles la verdadera creencia en Dios y que estos pobres... En realidad eso es lo que se verbaliza, pero detrás está es manotear todo. Eso lo decía
de una manera muy cruel un filósofo actual que decía: ¿cómo puede ser que en tantas banderas de Occidente haya un ave de rapiña como símbolo? ¿Qué significa eso? Que haya un ave de rapiña como símbolo central en la bandera de Estados Unidos, en la bandera de Alemania, en la bandera de Rusia, etcétera, etcétera. ¿De dónde sale esa rapiña? Es que hay mucha cultura de eso. No nos damos cuenta de eso, porque creemos que es lo normal ser así. Pero no es lo normal ser así. Claro, este filósofo no es occidental y ve esa tendencia occidental, ¿no?, a la rapiña. Bien, estamos pintando un cuadro un poco negativo. También en Occidente hay cosas lindas, ¿no? Pero nosotros queremos entender por qué se da este contexto, qué es lo que está alimentando la venganza. ¿Sí? Y el contexto es materialismo, competitividad, defender la imagen a toda costa. Yo prefiero que me roben a que dejen mi imagen como tonto. Por ejemplo, esas cosas nos están actuando todo el día, ¿no? Entonces, en este contexto de un ser humano tan superficial como el occidental, arraiga el mecanismo de la venganza. Bien, os voy a poner un ejemplo para que veáis hasta qué punto esto es grave. Esto no ha pasado nunca en Occidente, pero estos son hechos reales. Difíciles de creer, pero reales. En la época colonial, Inglaterra se está expandiendo por toda Asia y apoderándose de todos los países, ¿sí? Y entonces llega a Birmania, que ahora se llama Myanmar. Llega allí y lo conquista con facilidad gracias a la artillería y todo eso. Muy bien. Como es costumbre del hombre occidental, pues explota y esclaviza, y a los que se rebelan pues hay campos de concentración y matanzas y todo eso. Entonces surge un pequeño movimiento de revolución, ¿sí?, guerrillero, pero es muy débil. Y entonces los japoneses, que empiezan a expandirse a principios del siglo, en 1920 y todo eso, están expandiéndose por toda Asia, llegan aquí y les dicen al grupo guerrillero: nos aliamos con vosotros y echamos a los ingleses, y luego nosotros os vamos a tratar muy bien, vamos a daros autonomía, vamos a daros libertad, no vamos a robaros. Y entonces se alían y efectivamente, trabajando, consiguen expulsar a los ingleses. ¿Y qué hacen los japoneses después? Les tratan peor. Pero peor, campos de concentración, violaciones sistemáticas de las mujeres, una cosa terrible, terrible. Pero finalmente termina la Segunda Guerra Mundial y entonces los japoneses de retirada para su casa, ¿sí? No tienen dinero, no tienen ropa, se están muriendo de hambre, se están muriendo de enfermedades, ¿sí? Y las columnas cruzando Myanmar hacia Japón. ¿Qué hace la población? ¿Qué haría la población en Occidente? Pues lo que me dijo uno de los nuestros cuando le conté: la población en Occidente les roba las botas, les insulta, les tira piedras, nos han tratado fatal. No, pues allí la población de Birmania les empieza a ayudar, les da de comer, les da de vestir, les da medicinas a los japoneses que les han tratado tan mal. ¿Cómo se puede entender eso? Aquellos que les han tratado tan mal, la población, no las instituciones, la población, viendo pasar a los japoneses que se están muriendo por el camino, se ponen a ayudarles. Eso yo no lo conozco en Occidente. No sé si vosotros habéis visto algo así en Occidente. Yo no lo he visto nunca. La guerra civil, por ejemplo, en España, ¿cómo trató a los vencidos? De la manera más cruel que se puede tratar. Siempre ha pasado eso. A los vencidos se les trata siempre de la manera más cruel. Pues ahí no. Les dieron de comer, les cuidaron, les dieron medicina, les vistieron mientras iban de retirada hacia Japón. Ahí se ve otra cultura. Ahí se ve otra cosa, es decir, ellos no estaban en la revancha ni en el resentimiento contra el ejército japonés. No estaban en eso. ¿Cómo puede ser que no estén en eso? ¿Qué les pasa por la cabeza? Ahí les pasan otras cosas por la cabeza. Aquí en Occidente eso no se entiende, esos son tontos. Esa gente no... ¿Cómo te puedes ayudar quien te ha esclavizado, quien te ha robado, quien ha violado a tus mujeres, quien ha hecho todas esas maldades? ¿Cómo puedes hacer algo así? Nos dirían cualquier cosa si hiciésemos eso, ¿no? Bien, han pasado muchas cosas de este tipo y nos cuesta entenderlo, ¿eh? Hay algo que
Uno como cuenta estas cosas y no termina de creérsela del todo. No puede ser del todo así. Seguro que había algún truco en esto. No puede ser del todo así. Bien, vayamos al mecanismo de la venganza. ¿Sí? El mecanismo psicológico de la venganza se despierta al sentir o imaginar un agravio o un daño recibido que ha cortado o perjudicado una intención o un proyecto, aunque sea también la muerte de un ser querido, ¿no? Desde ese momento la víctima se afirmará en la gravedad de la agresión y en la injusticia de la situación, aireando los daños y lo inmerecido de la situación. Exigirá una compensación y que el culpable sufra por lo que hizo. Y no parará en su intento hasta que se haga justicia. Solo descansará cuando el culpable sufra proporcionalmente los daños causados. Porque creemos que hacer sufrir al otro, lo mismo que él nos hizo sufrir a nosotros, compensa la situación y resuelve el problema. Este punto es importante y debemos hacer un esfuerzo por ver qué nos ocurre. ¿Cuál es el circuito interno de la venganza? Por ejemplo, recordemos una situación en la que mentalmente hayamos deseado mal a otra persona. Que siempre es porque él nos hizo un mal. Vale. Pero miremos con verdad internamente, ¿sí? Y al ver el mecanismo vamos a ver que no es tan difícil reconocerlo, ¿no? Nos sentimos mal por el daño recibido y no aceptamos que esto pueda quedar así, ¿sí? Si observamos, vemos que en esta situación no se quiere meter reversibilidad ni reflexión. Toda la energía y la mirada está puesta en la maldad del otro. Y la tensión interna debe descargarse sobre el culpable. Si alguien nos viene a dar un punto de vista cambiando-nos la película de los acontecimientos, se lo vamos a negar. Las cosas pasaron de una manera, no me digas, y fueron así. Y él sabe, nosotros sabemos que si cambiamos el punto de vista sobre lo que pasó, estamos en peligro de reconciliación. Sabemos muy bien eso. Entonces no, las cosas fueron de una manera y no se discute lo que pasó. Y no se discute lo que pasó. Si tú le haces volver el punto de vista, problema porque ya no sabe dónde enganchar su afán de venganza, ¿no? Bien, entonces la conciencia, nuestra conciencia, que es muy inteligente, arma todo un sistema de justificaciones, ¿no? Tengo derecho por el daño que he recibido, no pueden quedar impunes quienes van haciendo mal por la vida, todo mi esfuerzo se ha arruinado y entonces ¿qué sentido tiene trabajar tanto y luego me lo estropean, etcétera? Todo un sistema de justificaciones, ¿no? Pero no son más que armados justificativos. En realidad, lo que se quiere en el fondo es descargar la tensión y el malestar sobre el culpable. Y si las circunstancias me lo impiden, voy a quedar siempre resentido, ¿sí? O buscaré un chivo expiatorio sobre el que descargar las culpas, ¿no? Sobre eso conocemos también muchos. Me tratan mal en el trabajo y salgo puteado del trabajo, pero como no puedo darle dos voces al jefe, a otros se las doy. Se las doy al taxista, se las doy a no sé quién, porque salgo jodido del trabajo, ¿no? Por esto decimos que en realidad la venganza o la justicia no es más que una catarsis ante la no aceptación de la situación. Ante la no aceptación de que los daños ya están, ya no se puede hacer nada. No se puede entender que la situación pueda ser una prueba, por ejemplo, para mejorarme. Un accidente de la vida, no, eso no se puede entender así. Pensar así no encaja en nuestra forma cultural. Aquí se piensa en la culpabilidad y en el afán de justicia y de venganza. Eso está totalmente instalado. No se puede reconocer que tal cosa que me han hecho es un accidente de la vida. ¿Cómo un accidente? Lo ha hecho intencionadamente.
como un accidente. No, pero es que en otras culturas piensan que es un accidente. Lo piensan así, realmente. ¿Sí? Y hay más ejemplos. Otro ejemplo muy sorprendente. Después de las barbaridades que hizo Estados Unidos en la guerra de Vietnam, con armas de destrucción masivas químicas, como el napalm y todo aquello, después de 30 años se restablecen relaciones diplomáticas. Y por fin hay un embajador de Vietnam en Washington. ¿Sí? Entonces un occidental que entiende estas cosas de una manera le pregunta al embajador en la rueda de prensa, ¿qué tal? Le pregunta, bueno, ustedes después de todo aquello que sufrieron con todas esas armas químicas y todo eso, siempre después de ese tipo de destrucción se exigen compensaciones. Ustedes exigirán compensaciones al gobierno de Estados Unidos. Y el otro se queda mirando, no, esos son casos de la guerra ya pasó. No hay nada que pedir, no hay nada que exigir. La guerra ya pasó. Y el otro dice, no lo entiendo. Siempre se piden compensaciones. No, la guerra ya pasó. Ya se terminó ese periodo de la historia. No hay nada que reclamar. Aquí siempre ha habido reclamaciones en Occidente. Siempre las ha habido. Cuando ha habido, se llaman, por ejemplo, delitos de guerra, cuando ha habido genocidios, cuando ha habido armas químicas y todo eso, con el paso del tiempo, las cosas no han quedado así. No, las cosas no pueden quedar así, después de esas maldades. Bien. Entonces, eso, la venganza en el fondo no es más que una catarsis ante la no aceptación de la situación. Pero lo paradójico de la venganza es que no funciona. Es cierto que cuando se produce la venganza, se produce una catarsis. Y parece que hay un registro del alivio de tensiones. Sí, eso pasa en un primer momento. Pero en el fondo, lo que se siente es un crecimiento del nihilismo y del sinsentido. De una vida vacía. Es decir, aquel que sufre un daño entra en el mecanismo de resentimiento o de venganza, ejecuta la venganza y ya se queda aparentemente en paz. No. Ese señor no va a recuperar la alegría de vivir que tenía antes del primer fenómeno. No, eso no le va a volver a pasar. La única manera de que ese señor recupere la alegría de vivir y la energía y la vitalidad es con la reconciliación. No hay otra salida. Ese señor se queda tocado de por vida por dos fenómenos. Uno, porque se sintió seriamente dañado, y otro, porque él entró en una vía que dañó a otros. Y eso ha sido así. Y la vida es así. Y entonces esto consiste en esto. O sea, un nihilismo de fondo. Así que en el fondo lo que se siente es eso, aunque la imagen de mí haya sido restablecida, mi orgullo, mi honor ha quedado limpio, pero lo único que se ha conseguido es una reafirmación de la imagen, ¿no? Así que no funciona la venganza como mecanismo de integración, sino como fracaso. Todo este esfuerzo de milenios por el desarrollo de una cultura material y técnica, la instalación de instituciones como el Estado, los mecanismos de justicia, el control de los comportamientos, el control de las ideas y los sentimientos, de lo cual es muy especialista Occidente por el tema del monoteísmo y la Inquisición, ¿sí? El control de las ideas y los sentimientos. Todo el esfuerzo por construir este mundo tan aparentemente ordenado no ha servido para el fin último, que es el bienestar interno y la felicidad. Nadie puede sostener con seriedad que las personas occidentales sean más felices, tengan más paz interna que las de cualquier otra cultura. Eso no se puede defender. Eso no es así. Lo que sí se puede defender es que en este justo momento histórico han tenido más éxito material y dominan económicamente y militarmente el tema. Pero nada más. Tener el éxito no es ser más felices, ni estar con más bienestar interno. En este tema no tenemos nada que enseñar al mundo hindú, por ejemplo. La paz interna, la felicidad vienen de otro lado, no por el éxito material. Este es el fracaso de los valores y las creencias occidentales.
Solo hace falta viajar un poco o estudiar un poco para ver que en la India, en China o en el Congo no son más infelices que nosotros. Desde mi punto de vista, sobre el tema de la felicidad o el sufrimiento, el hombre occidental no ha avanzado nada en los últimos 10.000 años. No podemos confundir el avance material con este tema. Desde luego que el avance material, no vamos a negar, ayuda sobre todo a superar el dolor, pero no el sufrimiento es mental. Y si somos capaces de mirar desapegadamente el tema de la venganza, veremos que no sirve para resolver los problemas, la venganza aumenta el sufrimiento, no lo supera, la venganza es un desastre para todos, también para aquel que queda encadenado en su afán de justicia o de venganza. También es un desastre para él, aunque haya hecho justicia, aunque haya conseguido la venganza, es un desastre para él. Bien, ¿y cómo se supera este tema? Aquí tenemos dos situaciones, ¿sí? En realidad son dos preguntas. La primera es cómo se evita la venganza. Sabemos que la venganza solo se evita con la reconciliación. Esto se debe aprender, porque no nos lo han enseñado. La reconciliación es un valor contra la cultura occidental, porque nadie nos enseñó a hacer esto. Por eso, como hemos dicho antes, no se ha visto ni un solo proceso de reconciliación en Europa, a pesar de que ha habido conflictos muy serios, el ETA, Irak, la guerra de los Balcanes, la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Civil Española. No ha habido procesos de reconciliación. En otras zonas del planeta sí ha habido procesos de reconciliación. Porque reconciliarnos nos parece una debilidad ante el otro. Nos parece que estamos dando la razón al culpable. Pero es la única forma de evitar el acto vengativo o la única forma de salir del resentimiento. Es difícil reconciliarse porque se pone en discusión lo que pasó y las creencias que sostienen la interpretación de lo que pasó. En esa interpretación de lo que pasó siempre se pone una intención malvada o torcida en el culpable. Es decir, no es un accidente, nunca ha sido un accidente. El culpable tenía una intención de hacer daño, ¿sí? Y eso no se quiere discutir, porque si se discute eso, mi venganza pierde sentido. Si resulta que el culpable, como nos enseñó Silo, es un ser humano con sus alegrías y tristezas, sus frustraciones y sufrimientos, sus momentos buenos y malos, mi venganza se desactiva porque estoy humanizando al culpable. Y si pongo esa mirada humanizadora, mi afán de venganza no pierde pie, se desactiva. Por eso, aquello que está muy aferrado a la venganza, sí, se resisten seriamente en quitar la mala fe al culpable. Eso no se discute. El culpable tenía mala fe, ¿sí? Ese cambio de enfoque, que es el que lleva a la reconciliación, no surge, como dijo Silo, espontáneamente, sino que requiere una gran comprensión. Yo me quedé mucho tiempo pensando, se requiere una gran comprensión, dice Silo, ¿sí? Porque la reconciliación va contra la línea habitual del funcionamiento de nuestra conciencia. No sale fácil. Uno tiene que mirarse muy seriamente, ponerse como muy serio con uno mismo, diciendo no quiero venganza, ¿cómo tengo que hacer? Uno se tiene que poner como muy serio consigo mismo para intentar comprender y poner luz en eso que uno quiere integrar. Entonces debemos hacer un gran esfuerzo para comprender y también para reconciliarnos con esta línea histórica del hombre occidental. En realidad el hombre occidental no ha sabido hacer las cosas de otra forma. Y en sus ensueños e ideales se encadenó a sí mismo. Se encadenó a las creencias que le han traído muchísimos problemas. Creímos en unos valores y en unas creencias que nosotros mismos sufrimos y a las que estamos encadenados. Y entonces hay que hacer no solo una reconciliación con uno, sino también con esta línea histórica
que no ha sabido el hombre occidental llevarla de otra manera. Bien, esa es la primera parte. La segunda parte es, ¿puedo eliminar dentro de mí el mecanismo de la venganza? ¿Puedo ser una persona que aunque le pasen cosas no salte en mi interior la venganza, que la puedo evitar con reconciliación, pero me salta el mecanismo, ¿no? Este es un punto muy difícil, ¿eh? ¿Cómo puedo desarraigar el mecanismo de mi conciencia? Y aquí está una de las claves que nos puede ayudar a comprender esta situación. Pero solo podremos comprenderlo si nos ubicamos en el fracaso de los valores de Occidente y en el fracaso de nuestra forma de entender el mundo. Si no, no vamos a ser capaces de hacer esto, porque es muy difícil. Comprender que nuestra forma de entender el mundo es un desastre y nos crea problemas. Este reconocimiento de que nuestra forma de entender el mundo no nos hace felices y ese fracaso de nuestras ilusiones nos permite una mirada diferente. Entonces, podremos comparar valores y creencias con las personas que no son vengativas, con otras que en situaciones similares sí lo son. ¿Por qué unos se vengaron y otros no? Esto nos da una clave muy importante. Y observamos que quienes tienen unos valores y unas creencias materialistas, superficiales y egoístas, quienes son muy competitivos o ambiciosos son más vengativos. Aquellos que tienen valores humanos, una mayor bondad, un sentimiento espiritual de la vida, no se dejan arrastrar por el afán de venganza o se resisten a ejecutar la venganza. Claro, esto son tendencias. Entonces, si uno va hacia el materialismo va a ser más vengativo. Si uno va hacia una visión trascendente y espiritual de la vida va a ser menos vengativo. Entonces, si yo quiero desarraigar de mí la venganza, no tengo más remedio que ir hacia una visión y una experiencia espiritual de la vida. Si no, no tengo solución. Es como esos que alimentan una vida más sencilla, la bondad, lo espiritual, lo trascendente. Y bueno, aquí hemos terminado. Este es, digamos, el esquema y el resumen general del libro. El libro, otra cosa que hay que decir es que el libro está desde las primeras páginas posicionado. Es decir, el libro se posiciona en su visión, que es esta visión que se dice al final. Explícitamente se dice que este libro está escrito desde una visión humanista y referenciando a los libros donde se explica el humanismo, los materiales, a las producciones de Silo. Y también desde una visión espiritual de la vida fundamentada en el mensaje de Silo. Y eso está explícito en el libro. Porque esa es una de las claves. Porque si no, ¿cómo se va uno a comprender? La venganza no se comprende solo por una cosa psicológica o filosófica. Hay que hacer un paso más. Y eso lo da una visión espiritual de la vida, ¿no? Y una visión más humanista de la vida, donde el ser humano es el valor central, ¿no? Eso en realidad es la clave para comprenderlo. No es tanto el punto personal del autor. Sin esas claves no se puede comprender. Ya sea uno muy listo o no lo sea. No se puede comprender, ¿no? Por eso no he encontrado, aparte de nuestras producciones, no he encontrado producciones que superen este tema de la venganza entre los filósofos. No hay un estudio de profundidad sobre este tema. Igual que sí puede haber estudios sobre otros temas de Occidente, sobre este tema que Nietzsche dije, que hay que superar la venganza, dice Nietzsche, ¿sí? Pero no dice mucho más. Se queda la cosa un poco así en el aire. Claro, es muy importante decir, hay que superar la venganza. Pero ¿de dónde viene? ¿Qué consecuencias tiene? ¿De qué se alimenta? ¿Por qué ocurre? ¿Cómo se hace para superar la venganza? Eso no está en los libros, no hay de dónde tirar. Solo
el humanismo y el siloísmo y el mensaje de Silo han aportado cosas así y muy poquitos detalles más hay, no cosas de profundidad, ¿no? Entonces eso es muy importante para poder enfocar desde un lugar donde se pueda encontrar una superación y una resolución a los temas de la venganza. Bueno, que podemos conversar. No sé si hay preguntas o... ¿Qué países han hecho para...? Bueno, hay tres grandes, digamos, niveles de reconciliación. Hay una reconciliación de falsete, que, por ejemplo, en Chile habló de reconciliación, pero es una reconciliación de falsete, no tuvo profundidad. Sí, hay algunos países latinoamericanos también así, y algunos países africanos. Luego hay una reconciliación ya un poquito más allá, que hay varios países africanos que han dado unos pasos más, ¿no? Pero hay tres países donde hay grandes procesos de reconciliación, donde prácticamente toda la población, todas las instituciones, se ha puesto un montón de dinero, se ha puesto los medios de comunicación, se han puesto todas las facilidades para que todo salga a la luz. Porque no hay reconciliación sin verdad. Por lo tanto, toda la verdad tiene que ponerse encima de la mesa. Lo que pasó, lo que no pasó, lo que se evitó que pasase, todo tiene que salir. Si se evita que salga la verdad, se está trampeando la reconciliación, ¿no? Como dice Silo, y como nosotros sabemos muy bien, si yo quiero reconciliarme, tengo que comprender lo que pasó y no falsear la memoria. No puedo falsear lo que pasó, ¿no? Entonces, hay tres países. Uno es Sudáfrica, que es digamos, el más conocido mediáticamente, por Mandela y por las películas y todo eso, donde se hizo un proceso muy profundo. Millones de personas participando, millones de personas, que iban a los sitios y decían lo que le pasó, pero no solo iba la víctima. Allí, delante de él, estaban los asesinos, escuchando, escuchando. Una vez, otra vez, llegaba otra víctima, y todo eso transmitido por medios de comunicación, y el Estado pagando para que el local esté abierto, pagando la luz, es decir, toda una forma institucionalizada para sacar a la luz todo eso, ¿no? Y solo ha habido tres procesos así de profundos en África, nada más que en África. Y eso, claro, para el orgullo de un hombre occidental, decirle que tiene que aprender a reconciliarse de un africano, eso cuesta un poco, ¿no? Pero sí, no... Eso, hay informes, yo he ido a informes de las Naciones Unidas donde está todo muy bien documentado. Muy bien documentado. Es sintomático también que no haya libros prácticamente en España, no hay libros que hablen de los procesos de reconciliación de África. Tienes que informarte casi de información underground. Tienes que ir directamente a los informes de Naciones Unidas. No ha habido un pensador, un periodista que saque un libro en español que diga procesos de reconciliación africana. Es muy difícil. Eso dice cosas. Eso dice cosas también, ¿no? De la dificultad del tema, ¿no? ¿Cuáles son los otros dos procesos, aparte de ese? Pues tendría que mirarlo en el libro porque mi memoria es creo que Ghana es uno de ellos también y el otro no lo recuerdo, pero en el libro están todos referenciados. Puede ser, quizás. Puede ser. Sí. Pero en el libro está documentado los que tienen un nivel medio y los que tienen el nivel más profundo. Ahí están referidos en el libro. ¿Y por qué la violencia, la venganza tiene su origen en el monoteísmo? No tienes, es una cosa que influye, alimenta la venganza. Porque el monoteísmo impide la tolerancia. ¿Impide? La tolerancia. Claro, pero no impide que haya otras religiones, ¿no? Claro, no solo... Dios es lo que dicen los cristianos, ¿no? Dios es el mejor, y si no, ya... Claro. Pero no solo impide otros dioses y otras religiones, es que además tienes que mirar a Dios de una única manera. Si tú eres cristiano, pero eres cristiano nestoriano, no. No, porque además no es que, digamos, tu tendencia sea negativa, es que no la consiento. ¿Me entiendes? Es que no se consiente. Es que te juegas la vida si tú defiendes un cristianismo diferente.
hasta hace 3 días. Pero hasta hace 3 días tú te jugabas la vida si tú decías que tu cristianismo no es el católico, apostólico y romano. O sea, jugarse la vida por eso. Entonces estamos ante un sistema de intolerancia total donde se cree, esta es una creencia, que la uniformidad da fuerza. Tampoco es así, eso ha fracasado, pero se creía eso. Si todos pensamos lo mismo, todos sentimos lo mismo, vamos a ser más fuertes. No es verdad, no funciona, ¿no? Entonces el monoteísmo que sale sobre todo en la religión judaica, ¿no? En el siglo V ya se formaliza, aunque viene intentando, es en el siglo V donde se hace seria, ¿sí? Ahí se dice: soy Yahvé y no hay otro Dios, y me tienes que creer y orar de una manera específica. Específica. Y el cristianismo lleva eso al máximo. Entonces, la intolerancia, si tú miras o trabajas con Dios de otra manera, estás traicionando a Dios y Dios se va a vengar contigo. Y vais a ver en el libro, está extraído, por ejemplo, la venganza divina del Dios de los cristianos, ¿sí? Y en el Apocalipsis es algo terrible. El paisaje vengativo del Dios de los cristianos es algo terrible, ¿no? No estamos hablando del Dios de los judíos, que es más vengativo todavía. No, la venganza del Dios de los cristianos en el Apocalipsis es para llorar. Tú te pones a leer eso y casi tienes que parar porque te impacta. Se dicen frases como: la venganza será tan dura que los hombres querrán morir, pero Dios no se lo consentirá y estarán sufriendo y sufriendo durante meses y años. Eso está escrito en el Apocalipsis. Desearán la muerte y no se les será concedida del sufrimiento que tienen, ¿no? Claro. Entonces el monoteísmo crea una atmósfera intolerante, cruel, ¿no? Y realimenta todo el tema de la venganza. Juan, ¿y has visto cómo es que se atribuye al otro buena fe o mala fe? ¿Y cómo es que se produce el cambio de bueno a malo, de malo a bueno? ¿Cómo funciona eso? Eso siempre funciona porque el daño que he recibido no lo puedo aceptar como tal. El daño que he recibido se aplica el mecanismo de la culpabilidad inmediatamente, automáticamente. Entonces la culpabilidad significa que tú tienes una mala intención. Si no, no hay mecanismo de culpabilidad. La culpabilidad es que tú eres culpable y entonces automáticamente salta porque yo no acepto que esto es un accidente de la vida. Está totalmente integrado. En otras culturas se acepta que el que otro me daña es un accidente de la vida que yo utilizo para superarme, para aprender, para progresar. Ese accidente lo utilizo para crecer internamente, ¿no? Pero en Occidente no se cree así. En Occidente se cree en la mala intención y en la culpabilidad del otro, y eso es automático. Para cambiar la intención del otro me va a costar y tengo que apelar, la gente apela a sus buenos sentimientos para hacer eso. O sea, yo soy buena persona y bueno, espero que la otra persona, y entonces uno hace un giro y busca otra cosa de reconciliación, ¿no? Pero eso no es fácil. Esa segunda vuelta no está tan fácil. Y mucha gente le va a decir... Cuando lo haces, los otros te tratan de tonto. Claro, la gente te va a decir eso, pero con lo que te ha hecho, tú no le vas a tratar así, y la gente no acepta, no te pone dificultades con eso, ¿no? ¿Tú crees que la venganza está directamente relacionada con la conservación de un tipo de imagen? Sí. Está directamente relacionado con
con la protección de mi imagen, sin duda alguna. Aquí la imagen de uno no se toca. O sea, casi me pueden robar, pero si me estropean mi imagen es casi lo peor que me pueden hacer. Claro, porque estabas hablando de que se produce cuando tú no aceptas el daño, pero ese daño... La imagen es una de las cosas más intolerables que hay en Occidente. Saltan todos los resortes de defensa inmediatamente. A nivel colectivo y en el contexto de España, por ejemplo, lo que encuentras hablas de la reconciliación, que de la reconciliación interna. Sí. Pero luego está la reconciliación colectiva, ¿no? De los pueblos, de las sociedades. En nuestro contexto, y además en el tiempo, sincronizado en el tiempo, ahora podríamos hablar que eso queda incluso generación tras generación bajo el volcán, en la no reconciliación, la venganza. Contexto nuestro, la guerra civil española, donde incluso las generaciones que no la vivieron, pero ha sido transferido esa humillación, odio por parte de los vencidos, no queda resuelta. Entonces, a nivel, planteas primero la reconciliación de los vencidos y la predisposición de los vencedores al reconocimiento de la verdad, que siempre es la sumatoria de percepciones de diferentes puntos de vista, ¿no? Pero sin reconciliación no ocurre una evolución de los individuos. Por lo tanto, el caso nuestro de esa España no resuelta y que de alguna manera aparecen a los elementos de violencia, reflejan que de alguna manera habría que poner la intención, pero que la intención es de las partes que se encuentran. Es un ejemplo de lo que tú hablas de no resuelto. Y no tiene que ver solo con el concepto de justicia formal, ¿no? Sino que tiene que ver con un concepto efectivamente más profundo, que queda registrado. Así es. Sí, estoy de acuerdo contigo. No vale con la justicia formal. No, hay que ir a una cosa más interna y más social. Claro, si se logra en definitiva esa verdadera reconciliación, ya has dado un salto cualitativo. Sin duda. Donde ya la justicia, donde la violencia proporcionada se ejerce desde el Estado, ya incluso fuera de lugar. Es decir, claro. La reconciliación es mucho más profunda desde el punto de vista de la evolución que las propias reglas del juego, que sirven un poco para marcar lo que sería buena educación. Sí. Si cada uno, por ejemplo, para comprender esto, si cada uno va a esa experiencia pequeña o grande que cada uno ha podido tener de reconciliarse, ¿no? ¿Cómo se registra uno después de una reconciliación? Y ese registro que se produce es una especie de renovación espiritual. Uno se siente casi como nuevo. Uno se siente muy liviano. Uno se ha reconciliado y de repente empieza a tener imágenes brillantes, la vida vuelve, se me abre el futuro, me pasan cosas muy lindas, ¿no? Los momentos posteriores a una reconciliación son muy interesantes. Si eso lo proyectamos socialmente, claro, estaría muy lindo, por ejemplo, hacer un estudio y hablar con la gente en Sudáfrica cómo se sentían antes y después de la reconciliación. Eso estaría muy lindo porque nos darían indicadores muy interesantes de eso, ¿no? Del estado social, el sistema de relaciones que había, cómo ha cambiado. Porque nosotros tenemos experiencia a nivel particular, yo la tengo en mí, cómo yo cambié cuando hice ese trabajo de reconciliación sobre algo que me pesaba, ¿sí? Y cómo realmente uno se siente renovado, verdaderamente, uno se siente diferente después de una situación de reconciliación con algo que a uno le estaba pesando, de verdad. De repente se te abre el futuro y empiezas a ver las imágenes con un brillo. Es como si uno se hubiese duchado después de 10 años de trabajos pesados y de repente se siente uno renovado, liviano, ligerito, ¿no? Con imágenes grandes, ¿no? Casi rejuvenecido, como si tuviese 17 añitos o algo así, ¿no? Pues eso a nivel social sería muy interesante hacer un estudio, ¿no? Cómo estaba la sociedad sudafricana antes y después del proceso de reconciliación. Desde un punto de vista oriental, tú planteas efectivamente desde el mundo oriental se reflejan los acontecimientos
aceptando que de alguna manera la vida es dolor y sufrimiento, y que solo puedes hablar del sufrimiento si lo has padecido, y que la vida en ese sentido es injusta. El proceso es un proceso no de azar, es un proceso casual, causa-efecto, pero que sirve precisamente para evolucionar, donde no entra en juego la venganza. Eso es como una fijación, ¿no? Donde es como que la vida te ha puesto a prueba e implica que tú superes eso, con lo cual superas ese dolor y ese sufrimiento. Parece que le va un poco mejor. Claro, ellos tienen esa cosa de las reencarnaciones y entonces ellos entienden que si tengo un tipo de vida, luego me reencarno en algo mejor, y si tengo otro tipo de vida me reencarno en algo peor, así que mejor voy a hacer las cosas bien, no vaya a ser que luego... Para nosotros nos parece muy raro esto, pero es que ellos son así. ¿Y para qué vamos a discutirlo? No vamos a discutirlo, son así, está integrado esto así. Para un occidental parece muy raro pensar así, pero ellos piensan así. Y de hecho creen en esto. Hay matices en esto de Oriente, porque en Japón el planteamiento no es Claro. de la reencarnación, sino es el aquí y ahora, el momento presente. Donde Bueno, no sí. se está transfiriendo cosas ni proyecto hacia adelante. Es el trabajo con la atención que te obliga precisamente a la reconciliación constante. Y la Sí, pero eso es para especialistas. pero ya para otra historia. Sí, Pero efectivamente nuestro gran problema ahora es claro, si aquí la lo... visión de la venganza occidental. Claro. Perdona que me he metido mal. No, esto ya es un diálogo entre todos. ¿Qué condiciones ves para desactivar la venganza? El sentimiento espiritual de la vida. Avanzar en ese tema. Hay que avanzar hacia un registro de lo trascendente, de lo sagrado en uno mismo y en el otro. Esa es la única salida. Y no vale con armar unas ideas, tiene que ser experiencial. No puede ser, bueno, si uno tiene unas ideas mejor que no tenerlas, pero esto solo se resuelve experiencialmente, buscando profundizar y experimentar esa parte sagrada y trascendente que tenemos todos los seres humanos. Y eso, en la medida en que eso se va alimentando, va perdiendo su espacio interno, los mecanismos de venganza. Claro, porque sin esa profundización, con las ideas, con las creencias de Oriente no basta, si no hay profundización. Eso no invitó ese punto de vista, el politeísmo y el punto de vista espiritual, no evitó las guerras entre los Sith y los hindús, en pleno... Claro. Va viviendo Gandhi. Claro, nosotros no podemos... Hizo una huelga de hambre muy... Claro, nosotros no podemos pedir que haya una especie de implante de creencias orientales aquí, porque no va a funcionar. De hecho, ahí en la charla de Grote sí lo dice, que el tema de la venganza en Occidente hay que resolverlo con los códigos de Occidente. O sea, no vale con decir, traemos el Ubuntu africano y lo metemos aquí. No, porque no va a entrar. Tú no puedes ir por la calle, aprende a hacer el Ubuntu, y la gente te va a decir, ¿qué me dices del Ubuntu? O tú no puedes traer... claro. Claro, no puedes también traer ciertos códigos de la India y meterlos aquí, porque la gente te va a mirar con los ojos a cuadros. No funciona, tienes que ir con los códigos de aquí. Y los códigos de aquí sí entra cierta tendencia espiritual que ha habido a lo largo de la historia y que a veces se ha apagado y a veces se ha florecido más. Cierta visión mística que a veces se ha apagado y a veces ha florecido más en Occidente. Ese es un código de Occidente. En Occidente hay una mística muy grande. Occidente no tiene nada que envidiar a la mística de la India. Hay unos místicos tremendos, de un grandísimo nivel, y una espiritualidad muy fuerte en otros momentos de la historia. Hace tiempo, no ahora. Hace tiempo. Y eso sí es un código de acá, ¿no? Decías al final, que para inhibir el mecanismo de la venganza había como dos cosas. Una de ellas hablaba de la comprensión del otro. Es decir, el otro es una persona con sus circunstancias, con sus frustraciones, es decir, de
yo lo digo así, o sea, esa persona tiene cosas más importantes que hacer que fastidiarme a mí. Es decir, lo que ha pasado no lo ha hecho para fastidiarme, lo ha hecho por una historia y una biografía y unas circunstancias. Dicho de otra manera, mejor no me lo tomo como algo personal. O sea, pero según dices, sí lo habla de comprender al otro, es sí. Y yo digo, y no ayuda también comprendernos a nosotros mismos, sobre todo en o sea, cuando hablas de la venganza hacia el amigo, el hermano, el vecino, es decir, si yo me vengo hacia alguien con quien he tenido un tiempo de relación, realmente, o sea, si alguien que me es allegado me daña y yo respondo con venganza, es que me gustó mucho lo que se produce una interrupción. Sí, de la relación. sí. Claro, pero si yo soy suficientemente comprensivo conmigo mismo como para reconocer que yo necesito la relación con esa persona, eso también me ayuda a la reconciliación. Puede ser, pero yo creo que el motor principal para superar eso es el registro de sentirse mal. No solo que está bien que uno quiera recuperar las relaciones, porque es importante las relaciones, pero es que yo me siento muy mal cuando anida en mí la venganza. El registro interno es de una fuerte contradicción. Lo que me ha hecho el otro. ¿Qué? O sea, yo me siento mal por lo que, interpretando como se interpreta en esos casos, por lo que el otro me ha hecho. Es que yo me siento luego peor cuando intento dañarlo. Sí, pero es que como me siento mal y como sé que si me encadeno a la venganza me voy a sentir peor y no voy a resolver nada, ese sentimiento es suficiente para decir no quiero la venganza porque me siento muy mal por esta línea y las cosas van a ir muy mal para todos. Se me produce una violencia interna, un malestar interno que yo no quiero sentirme así. Entonces sí, yo hablaba de dos cosas. Uno es evitar que salte la venganza y eso se hace con reconciliación y para la reconciliación es necesario humanizar al otro ser humano y a uno mismo. La otra parte que decía es evitar extraer el mecanismo de la venganza dentro de mi conciencia y eso es un paso un poquito más difícil, que tiene que ver con alimentar los valores trascendentes y espirituales. Desmontar el automatismo Sí, interno desmontar el automatismo interno. me va a llevar A eso. a intentar O sea vengarme, que- y como el trabajo que se hace, yo creo que empezar a intentarlo. ¿Cómo? Superar el paisaje de formación. Superar el paisaje cultural, sí, superar el paisaje de formación, exactamente. De tal manera que en un primer momento me hacen algo y salta la venganza, puedo ejecutarla o no porque quizá me reconcilio, pero pasando el tiempo me vuelven a hacer lo mismo y ya no me salta la venganza. Ahora entiendo la situación desde otro lugar. Ah, ¿y eso cómo puede ser? Entiendo la situación desde otro lugar y no tengo ninguna ganas de hacerle daño al otro. Ni pensar mal en él, ni cargarle de una intención maligna, ni nada, no me salta nada de eso. Entonces eso es un paisaje, un cambio de paisaje profundo, ¿no? Si no habla de comprender lo que pasó, ahí está incluido uno mismo, pero muy incluido. Porque no es comprender al otro, es comprender también la respuesta que uno se da a sí mismo o, como me decían hoy, el significado que uno le da a su acción o a su no acción. Si una pequeña... Comprender lo que pasó en profundidad y la profundidad incluye a todos, porque al final en la mirada de uno está muy incluido. O sea que está muy comprendido, no se trata de comprender a otros. Además, pudiera ser que el otro se muera justo antes de tutear. Y entonces se jodió la reconciliación. No tengo manera de comprender a otro. O aceptar que también el otro sufre en ese mismo proceso, ¿no? Aceptar que el otro también, en ese choque que el otro también sufre en el proceso. Eso te humaniza. No es solo tú el que sufre, sino que el otro personaje también está sufriendo. Eso humaniza la imagen del otro. Sí, pero también hay un punto que no solemos poner el énfasis en eso, es que en la charla de Silo de Punta de Vacas lo pone, que es que también hay que reconocer el dolor que yo sentí.
me sentí herido profundamente. Y hay que sentir eso, me sentí herido. Normalmente la gente que entra en cadena vengativa no quiere hablar de lo mal que se sintió cuando le dieron no, él quiere solo hablar de la mala intención del otro, pero él no quiere mirarse dentro y reconocer el dolor interno, porque cuesta mirar y reconocer el dolor interno que supone aquella acción o aquella situación. Y eso es un punto también, ¿eh? Nosotros solemos fugarnos de eso, de que nos ha pasado algo y uno siente un dolor interno. No, hay que reconocer un dolor interno, que ha pasado algo que me ha sentado muy mal, ¿no? Y entonces lo reconoces y a partir de ahí tienes que trabajar en la reconciliación con uno mismo y con el otro, porque muchas veces en el proceso de reconciliación se pone uno a trabajar y entiende que muchas veces la reconciliación no es con el otro, sino con uno. El otro es casi como un accidente y la reconciliación termina siendo con uno, porque a lo mejor uno no debió de meterse en cierta situación o uno dejó que le pasase algo y no debió de haber dejado que le pasase algo. Yo creo que en todos los casos. No. Al final la reconciliación siempre. Claro. Porque ¿por qué le duele a uno algo? Claro, exactamente, ¿no? ¿Qué es lo que le duele? Al final yo creo